¿Qué tienen que ver las guerras que se están viviendo en este momento de la historia en el planeta Tierra con las vidas paralelas y reconocer que esta línea del tiempo en verdad no existe, sino que el pasado, presente y futuro, todo está pasando al mismo tiempo? Ustedes saben que yo soy canalizadora, que conecto con diferentes vidas paralelas, vidas de diferentes razas extraterrestres y también con vidas de este plano terrenal en diferentes líneas del tiempo. Quiero hoy explicarles una visión que tengo sobre por qué estamos encerrados en este loop de guerras y de tanto dolor y sufrimiento en la humanidad, para que así ustedes también puedan romper ese loop y salir de él. Entonces están las personas que ven todo esto, todas estas guerras, todo este sufrimiento de la humanidad como algo malo y como un control de una élite para poder mantenernos sometidos. Y en parte sí es verdad, pero también estamos otros que vemos cada experiencia como una oportunidad para nuestra expansión, para desarrollar nuestras habilidades y para conectar con nuestra verdad. Entonces es navegarlo con conciencia y no desde la polaridad de lo bueno y lo malo, porque si tú siempre estás en esa polaridad te vas a quedar encerrado en el sufrimiento. Las guerras siguen sucediendo porque la mayoría de la humanidad, del colectivo, sigue en ese nivel de conciencia, en la creencia de que es necesario protegerse de un enemigo y protegerse a la fuerza. También están las personas que han ido a estas guerras y dentro de ellas pasan a otro nivel de conciencia, empiezan a conectar con este deseo de generar un cambio, de que la humanidad necesita una transformación. Entonces es la conciencia colectiva la que necesita vivir una transformación por medio de ese tipo de experiencias. Y en verdad lo que se necesita es calibrar el corazón. Y para poder calibrar el corazón necesitamos salir de la idea de cómo tiene que ser el mundo y cómo tengo que ser yo, en qué se tiene que convertir, y mejor cuestionarse cuál es la creencia de lo que tú eres, de lo que yo soy y de lo que es el mundo. ¿Tú quién crees que tú eres? Entonces ahí empieza. Yo creo que yo soy mujer, yo creo que yo soy latina, yo creo que soy inteligente o no inteligente, que soy buena para esto, que soy mala para esto. O sea, ¿tú quién crees que eres? ¿Y qué crees que es el mundo? ¿Qué es lo que tú ves que es el mundo? Entonces hay personas que dicen, no, el mundo es cruel, el mundo es avaricia, el mundo es naturaleza, el mundo es humanidad. ¿Cuáles son esas creencias? ¿De dónde viene esa ilusión repetitiva sobre ti y sobre el mundo? ¿Cuál es la raíz? ¿Es de tu cultura? ¿Si es de tu religión? ¿Si es de tu familia? ¿Si es de tu camino espiritual? Entonces es identificar que es una simple percepción que es válida, pero es una percepción que tú tienes de ti y del mundo. Y entonces cuando tú te reconoces como un alquimista, te das cuenta de que es una simple opción y que todo puede transformarse. Toda esa visión, esa percepción se puede cambiar y que hay más percepciones. Y de ahí te abres a un montón de posibilidades. Bueno, entonces ahí es para que tú te cuestiones, pero vamos a ver cómo es que nos tienen en este loop de las guerras, que es algo que canalicé hace unas semanas y que les quiero compartir. Entonces estamos en esta línea del tiempo, ¿cierto? Y en clase de historia en el colegio nos enseñaron sobre diferentes guerras en diferentes épocas de la existencia, ¿cierto? De la humanidad, de lo que conocemos ahora como humanidad. Yo en esas clases, mis guías espirituales no me apagaban para que no pusiera atención. Y yo sé que esto va a ser muy controversial para algunas personas, y la razón por la que se hacía esto, por la cual se me hizo eso en el colegio, aunque personas me van a decir que, ay, por eso eres bruta, era justo para no tener esta percepción del mundo, ¿cierto? Sino yo poder quedarme con la percepción de la realidad, de lo que mis guías y mis vidas paralelas me estaban compartiendo desde que yo tenía 4 años, que empezamos a hacer activaciones de información. Entonces me compartían cómo viven los andromedanos, cómo se vivía en lo que llaman Lemuria,
Y esa es la información base para yo comprender hacia dónde tenemos que llevar a la humanidad y cómo poder romper estos loops en los que estamos, ¿cierto? Entonces no voy a venir aquí con la fecha de la revolución industrial ni con la fecha de la Segunda Guerra Mundial, porque sinceramente eso no me acuerdo y me acordaba solo para el examen y les juro, era horrible. No saben lo horrible que era tenerme que memorizar cosas, no podía memorizarme. Era una cosa horrible estudiar así, pero bueno, para esto es que yo crecí así, para justo este instante de mi vida. Entonces aquí estamos en este momento, ¿cierto? Que estamos viviendo las cosas que están pasando en el otro lado del mundo con estos países atacando a otros países. Es que no sé si puedo decir los nombres porque estamos en internet, ¿cierto? Pero espero que ustedes me entiendan cómo se están uniendo un montón de países contra otro país. Un país chiquito atacando otros países, ¿cierto? De donde dicen que es Jesús, ¿por qué no? Entonces, esta mentalidad que se tiene ahora de estoy defendiendo mi pueblo, y si ustedes escuchan personas como fueron adoctrinadas en ese pueblo sagrado, para creer que sí están defendiendo su país, y marica, eso nunca va a funcionar así, desde el tener que someter a otros al sufrimiento para tú poder estar bien, cuando ni siquiera es por esa razón que quieren apoderarse de ese territorio, ¿cierto? Entonces, eso que pasa ahí fue lo mismo que pasa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Y pues estas son como de armas y de acabar con personas, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta otro tipo de sometimientos donde de pronto no se mueren personas, pero sí agreden mucho a las personas desde el sufrimiento y desde el miedo, ¿cierto? Hacen limitaciones como por ejemplo guerras biológicas, ¿cierto? Como 2019, 20, que eso es una guerra biológica. Y pues antes también hemos tenido otras guerras biológicas en la historia de acá, de nuestra humanidad. Entonces, todo esto es para generar miedo y para también generar confianza en los líderes, ¿cierto? En los líderes desde la creencia de que hay un Salvador. Entonces, esta misma gente es la que genera esto para poder tener control. Ni siquiera la gente del común ni siquiera cabe en esta pirámide, para que la gente que está acá esté sometida siempre. Lo que no te dicen es que lo están creando. Te dicen, aquí es la Segunda Guerra Mundial. Esta gente está atacando a esta gente. Y nosotros vemos que esta gente está en sufrimiento, entonces nos vamos a meter a salvarlos y estos son los malos. Entonces esta gente dice, ¡oh! ¡Ay, sí! Tienen que acabar con los malos. Pero de eso no se trata una guerra planeada acá, ¿cierto? Entonces va esta gente a, tenemos que acabar con los malos, acaban con los malos y eres el rey Salvador. ¿Sí o qué? Entonces esta gente dice, wow, ellos son buenos, siempre nos salvan. Después dicen, oh no, hay un bicho que está atacando el cuerpo y eso se regó solo y salió de un animal, y nosotros te vamos a dar esto para que puedas vivir. Pero ellos son los que se inventaron esto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto le sigue funcionando y la gente sigue creyendo? Porque en el colegio te enseñan esto desde chiquitos para que tú creas que así es como funciona la realidad, de que hay gente buena y hay gente mala, y de que tú siempre estás en riesgo, siempre te están pasando cosas malas, siempre hay alguien que te quiere acabar, siempre hay alguien que te quiere atacar. Al menos aquí donde yo vivo en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir al colegio acá como un mes, cuando tenía como 13 años,
Y me parece impresionante cómo hacen el coso a la bandera todos los días. Y tú escuchas el juramento a la bandera y es como entregarte al país, como que te lavan el cerebro de que para que vayas al ejército prácticamente. Y por eso la gente se entrega al ejército, porque te están adoctrinando desde el colegio de, sí, hay que defender a mi país es el liberador, mi país es... Entonces por eso desde chiquitos te están programando a que así, que la humanidad funciona por guerras, que siempre hay alguien queriendo atacarte, que siempre hay alguien quitándote algo, siempre. Entonces por eso cuando ellos salen con esta idea de un conflicto, tú ya dices, sí, es que así es, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Y muchas veces los dos lados son el mismo clan, dividiendo. Por ejemplo, cómo funciona el gobierno acá, los dos, el lado rojo y el azul, es la misma gente, entonces los ponen a estar en contra del pueblo para que elijan uno de esos dos, pero siempre va a ganar la misma gente porque ellos son la misma gente. Cuando hay conflictos en diferentes partes del mundo, hay algunos que es un conflicto entre la misma gente organizado por un acuerdo de conflicto, y hay otros que sí son de pronto de otra piramidita acá, que dicen, no, la chimba, pues a ver, ¿cuál va a ser el rey de reyes? ¿Cuál va a llegar acá? ¿Cierto? Y entonces generan un conflicto, pero por lo general hay un acuerdo interno y les funciona porque el colectivo, como manifestamos, es desde ellos nos necesitan a nosotros para que esto se pueda manifestar, ¿cierto? Porque por eso necesitan un ejército de gente que no sabe esto. Les funciona porque para poder hacer una creación colectiva necesitas del colectivo para que haya esa co-creación. Entonces, si tú no crees en esto, no aportas desde tu poder de manifestar en esa co-creación, en esa co-manifestación. Entonces, por eso es que yo no hablo casi de estos temas cuando están pasando en redes, sino después, para que ustedes se den cuenta, hey, esto es lo que está pasando detrás. Y yo les digo porque yo crecí en una familia de presuntos narcotraficantes y a mí escuchaba conversaciones donde explicaban cómo llevan sustancias a territorios específicos. El mismo gobierno dice, bueno, vamos a hacer, por ejemplo aquí en Estados Unidos, vamos a hacer que los barrios de los negros sean los drogadictos. Entonces ellos implantan las drogas ahí, las plantan ahí. Y dejan que la policía deje que eso se vuelva un desorden, los dejan que se vuelvan todos adictos y ya después empiezan a hacer, ay, agarramos a este para poder que la sociedad diga, ah, es que ellos son los drogadictos, es que la gente negra es la que hace desorden, es que esa raza es la que hace eso. Pero es un movimiento interno para poder manipular a la sociedad, a la humanidad. Es organizado. Ellos deciden quiénes van a la cárcel y quiénes no. Y también cuando estás, digamos, como presidente, tú tienes que mostrarle al pueblo, sí, yo voy a tener todos los que manejan los carteles, los voy a encerrar. Los de los carteles trabajan con ellos. Entonces dicen, bueno, ¿quién está aquí en esta pirámide que ya me cae mal? Y meten a ese para poder quitarlo y para poder montar a uno que les dé más a ellos, que les dé más plata a ellos. Entonces, todo el mundo está peleando por un presidente, el otro presidente, esa gente toda está aquí en el mismo mierdero, utilizándonos a nosotros para ellos hacer una co-creación de mierda, y nosotros tenemos que salirnos de ese loop y no seguir ayudándolos a co-crear esta mierda. Entonces es reprogramar nuestra mente y saber que estas cosas que pasaron en el pasado no es como funciona la realidad. Así no funciona la realidad. Y empezar a conectar con cómo sí funciona la realidad, que yo les voy a empezar a compartir yo de donde mis bases de realidad, porque estas no son mis bases de realidad, por eso yo no estoy en ese loop, por eso yo no ayudo en esa co-creación. Yo veo una persona del ejército y yo no voy y le digo, ay, gracias por tu servicio. No,
porque eso yo no tengo por qué agradecer porque vayan y muevan sangre en otras partes y mueran niños y todo tipo de personas desde el sufrimiento. Yo no agradecer por eso. Y además esas personas están ofreciendo para ser parte de un ritual de oscuridad. Eso es un sacrificio. Sacrifican a esos que van a hacer allá y a los que van y mueren en forma masiva y hacen un sacrificio a la oscuridad. Entonces yo no participo en esa co-creación y por eso es que mis guías espirituales me apagaban en clase de historia cuando enseñaban estas cosas, para yo poder quedarme con mi base, mi programación, que es lo que mis guías y mis vidas paralelas me daban creciendo desde los 4 años, ¿cierto? ¿Cómo funciona una sociedad lemuriana? ¿Cómo funciona la sociedad o pues como una comunidad andromedana? ¿Cómo funcionan ellos? Desde cómo funciona la estructura, cómo funciona, no desde una pirámide ni desde las jerarquías, y esas son mis bases. Entonces por eso yo no participo en esta co-creación, por eso cuando pasó esto, yo no participé con esas cosas y podía ver más allá. Y crecer en la familia que crecí me ayudó a mantenerme ahí en algunos aspectos y también a ver lo que, hey, what the fuck, pues ya les dije, ¿cierto? De presuntos narcotraficantes, esta gente tiene una, ¿cómo se le dice a esto? Moralidad flexible, ¿cierto? Donde la moralidad no está tan ligada a los valores, como digamos yo, a mis valores, mis creencias y hacia dónde quiero ver a la humanidad, sino que su moralidad es flexible de acuerdo a donde está la plata, ¿cierto? O lo que sea, lo que quieran creer en ese momento de su vida. Entonces se van de aquí para allá o de allá para acá. Yo pude observar eso. A mí me decían que yo era muy rígida, que yo era muy drástica, que yo era muy así de ese punto. Mientras que crecí con personas que tenían una moralidad más flexible, entonces claro, la forma en la que yo soy les chocaba demasiado porque a mí no me pueden corromper. Y yo soy así, punto. Entonces crecí viendo eso y por eso elegí esa familia, para poder venir aquí a compartirles desde esa visión en relación a la información que yo tengo de estas otras vidas. ¿Sí o qué? No tengan esa moralidad tan flexible. Pero volvemos a esto de salir del loop, reprogramarte y entender que esto no pasó como tú crees que pasó. Entonces volvemos a lo que les estaba diciendo al principio. ¿Cuál es la creencia que tú tienes del mundo? ¿Dónde viene la ilusión que tengo del mundo? Muchas. Entonces hablamos de la religión, tu familia, tu cultura, lo que te enseñaron en el colegio, los libros del colegio, lo que te dice ChatGPT. Sí, cuando te están contando la verdad de que se murió este total de gente, pero no te están contando el por qué inició, quiénes lo crearon, quiénes lo iniciaron. Y por eso yo soy tan así con la Biblia, con todo lo cuestiono. ¿Por qué? En el colegio era no ponga atención y yo, a ver un poquito. Pura paja. O sea, eso no significa que no haya pasado, pero la forma en la que pasó fue diferente. Y es para mantenerte co-creando más guerras, para que puedas ser parte de la co-creación de más guerras. Tenía demasiadas ganas de compartirles esto. ¿Por qué sigue funcionando esta técnica de esta gente? Nos utilizan a nosotros. Entonces ustedes querían saber cómo las élites utilizan a la gente. Así la utilizan. Te programan para co-crear y seguir co-creando desde estas mierdas que esta gente se inventa, de guerras biológicas y guerras con armas y guerras religiosas, y que hubiera toda esa gente que falleció, todos esos indígenas, y entonces a nombre de Dios. Entonces te están haciendo creer que desde la religión ellos son buenos. Marica, ¿cuánta gente murió por eso? Por venir a colonizar en nombre de Jesús. ¿Y cuánta gente mandan al Amazonas a compartir la palabra de Jesús? Y les dañan su ecosistema allá y los hacen creer que lo que creen está mal y dañan el ecosistema del planeta. Nosotros somos parte del ecosistema. El ecosistema no es solo la naturaleza, nosotros somos parte del ecosistema. Estamos
desde esta co-creación de esta gentucha, no estamos haciendo bien el ecosistema, no estamos funcionando bien, no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Entonces aquí para terminar, el despertar de la conciencia es para poder que la conciencia colectiva se transforme y así las guerras o sucesos negativos para la humanidad y la naturaleza paren de suceder, paremos de co-crearlo y así podamos aceptar la expansión de nosotros desde unas experiencias más suaves, no esto, ¿cierto? Hay cosas que aprendemos desde lo negativo y hay cosas que aprendemos desde lo positivo, pero no tenemos que llegar a estos límites para aprender desde lo negativo. Los desastres naturales también nos sacuden internamente para reaccionar y reconocer nuestras habilidades y expandirnos más. Pero el universo, todos estos seres de luz que están acompañando a la humanidad en este momento nos están diciendo, hey, no hay que sufrir, sal del sufrimiento, sal de esta creencia de mierda y de la religión y de la creencia de las religiones también que es sometimiento, sal de ese loop, no tienes que vivir tan maluco, no tienes que ir maluco, punto, porque a mí me pasan cosas negativas pero yo no las vivo desde el sufrimiento. Lloro y me tiro al piso y hasta que me quiero arrancar la piel porque se siente como que te estás muriendo, porque es tanta la expansión que una parte de ti se muere y la muerte se siente físicamente, pero tú sabes y tienes la claridad, yo tengo la claridad de que es un momento y que estoy como la mariposa saliendo del capullo y tiene que hacer mucha fuerza, es igual, es incómodo, pero así funciona la transformación y tú no lo sientes desde el sufrimiento, sino desde la fortaleza, desde un paso que tienes que dar, una transición que tienes que hacer, incómoda, pero sabes que cuando la termines vas a estar todo bien. Bueno, y también les quiero dejar que entiendan qué es el miedo, ¿cierto? Porque yo sé que pasar de esta conciencia a lo que yo les estoy diciendo que traigo de otras realidades y que muchos de nosotros que estamos aquí en la tierra que nos dedicamos a esto es porque tenemos memorias de nuestras otras realidades y estamos trayéndoles esta información para pasar de acá a pasar acá. Entiendan qué es el miedo, para que sepan cuando en verdad tienen miedo y cuando simplemente no están teniendo claridad y no están pudiendo ver qué es lo que está pasando al frente de ustedes. El miedo es un mecanismo de supervivencia, desde ese saber de que algo está cambiando y tú no sabes todavía cómo adaptarte a eso nuevo. Eso no es malo, no saber adaptarte no es malo, pero cuando no haces consciente que estás viviendo ese cambio, te quedas en el miedo. Y en ese momento es cuando te preguntas, ¿qué está cambiando? Y desde esa conciencia, desde ser consciente de que algo está cambiando y empezar a observar qué está cambiando, te empiezan a llegar las herramientas que necesitas para esa transformación, para ese cambio que estás viviendo. ¿Listo? Así, cuando tengas miedo por otras cosas, cuando crees que tienes miedo por otras cosas, vas a poder hacer esa pausa de ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tengo miedo? Y la verdad empieza a salir de ti. Recuerda, somos clariconscientes. La clariconsciencia es ese saber que se despierta en nosotros. Somos una antena con acceso a toda la información universal, a toda. Entonces en esa pausa, en esa pregúntate, cuando te estás preguntando eso, ¿qué está cambiando? ¿Qué está cambiando? Empiezan a llegar las respuestas. O simplemente activas la antena para que empiecen a llegar las respuestas en ese hacer tuyo, en ese mover, en ese tomar acción. ¿Listo? Salimos del loop, todos juntos, estamos todos aquí en el despertar de la conciencia para co-crear juntos una mejor realidad. Hablé como presidente, no, ni crean que por allá no voy, no creo en esas jerarquías. Yo me quedo rebelde. Bueno, nos vemos en otro video. Chao.